No hay que ser muy observador para darnos cuenta de que nosotros vivimos en un mundo severamente fragmentado. Los hombres se han encargado de levantar barreras que nos aíslan de los demás, barreras sociales, barreras económicas, barreras raciales. Y si a esto nosotros le añadimos el deterioro de muchos matrimonios y familias, veremos que estamos ante un problema sumamente serio, porque el hombre no fue creado para vivir en aislamiento. El hecho de que nosotros fuimos creados por el Dios Trino a su imagen y semejanza nos hace ser seres sociales por naturaleza. Nosotros estamos llamados a reflejar en nuestras relaciones la relación que tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el hombre se hubiese mantenido en su estado original, todos tendríamos una relación perfecta con los demás. El problema es que el hombre no permaneció en el estado en que fue creado. El pecado de nuestros primeros padres corrompió la raza humana desde su raíz. Y esto trajo como consecuencia una separación abismal entre nosotros y Dios, así como también entre el hombre y el hombre. Somos orgullosos y egoístas por naturaleza. Y estos dos pecados son como murallas que nos separan de los demás. Por eso es que es tan difícil para el hombre desarrollar y mantener relaciones genuinas y profundas. Ese refrán de que buena verja hace buenos vecinos no es otra cosa que el reconocimiento de esta realidad. Mientras más cerca estamos de los demás, mayores probabilidades hay de que surjan conflictos. El orgullo y el egoísmo son muy sensibles al orgullo y al egoísmo. Hay pocas cosas que un orgulloso soporta que a otro orgulloso. Hay pocas cosas que un egoísta soporta que a otro egoísta. Pero mis hermanos, es ahí precisamente donde entra en juego la gracia de Dios. Cuando un pecador es salvado por gracia y transformado por el poder del Espíritu Santo, es capacitado para luchar eficazmente contra sus impulsos pecaminosos y consecuentemente somos capacitados para cultivar verdaderas relaciones de amor. No perfectas, pero sí genuinas. No perfectas, pero sí profundas. Vayan conmigo por un momento a Primera de Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22. El apóstol está describiendo aquí lo que ocurrió con estos hermanos, con los destinatarios de su carta. Y dice Pedro en el versículo 22 del capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Hermanos, la purificación del corazón es necesaria para que ese amor fraternal no fingido sea posible. Ahora, de la misma manera, nosotros podemos darle vuelta al argumento y decir que el amor fraternal no fingido es una de las marcas inequívocas de que el corazón ha sido purificado. Es una de las marcas de que el corazón ha sido purificado. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que el mundo será capaz de identificar quiénes son sus discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. El mundo no entiende de doctrina, hermanos. El mundo no entiende de buena predicación, pero el mundo entiende el amor. Todos conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos
por los otros. Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. No importa lo que profese con su boca, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Y de la misma manera hay una inclinación natural en los hijos a imitar a los padres, sobre todo cuando son pequeños. Bueno, mi hermano amado, si tú realmente eres hijo del Dios de amor, debe mostrar esa filiación a través del amor. Un amor que se manifiesta en hechos concretos. No améis de palabra ni de lengua, dice Juan, sino de hecho y en verdad. Escuchen cómo Lucas describe la primera comunidad cristiana de la historia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 41 al 42. Hablando de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay hermanos cristianos que dicen, a mí me gusta más congregarme en iglesias pequeñas. Yo creo que las iglesias grandes dificultan tener una relación significativa con los demás. Bueno, mi hermano, si esa fuera tu forma de pensar, hace 2000 años atrás, tú no hubieras querido estar en la iglesia primitiva. Porque la primera iglesia que se fundó, en el primer día tenía 3,000 miembros. ¿Y qué se dice de estos 3,000 miembros? Dice en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra perseverar es sumamente interesante porque significa adherirse firmemente, significa persistir. De manera que lo que Lucas está describiendo aquí no eran cosas que estos creyentes hacían esporádicamente o cuando les surgía la inspiración de congregarse. No, tan pronto se convirtieron al Señor, estos nuevos creyentes fueron movidos a congregarse, fueron movidos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la celebración de la cena del Señor, en recordatorio de su muerte y en las oraciones. Como hemos visto ya a lo largo de esta serie sobre la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad, el propósito de Dios en la redención no era salvar simplemente a un grupo de individuos para que continuaran viviendo cada uno por su lado. No, mis hermanos, Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio. Y lo que yo quiero que consideremos en esta mañana es el tipo de relación que se supone que deben tener entre sí los miembros de esta comunidad de gracia. ¿Eres tú parte del pueblo que Cristo compró para sí con su sangre? Bueno, la pregunta que yo quiero responder en esta mañana es ¿cómo se supone que tú debes relacionarte con los otros miembros que pertenecen a esta misma comunidad? ¿Qué quiso decir Lucas al afirmar que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros? ¿A qué tipo de relaciones que él se refiere? Y mis hermanos, esta pregunta es de suprema importancia, porque muchos creen que tienen comunión con sus hermanos en la fe cuando realmente no es así. Un grupo de cristianos puede compartir ciertos intereses comunes. Nos gusta jugar basquetbol, o nos gusta escalar montañas, y todos los años nos vamos juntos al Pico Duarte, y pasamos un tiempo fantástico allí. Eso está muy bien, hermano, esas cosas fortalecen la amistad de los creyentes entre sí. No hay nada de malo en eso, pero ese no es el tipo de relación que Lucas describe en Hechos capítulo 2. Más aún, un grupo de creyentes
puede asistir a un estudio bíblico o puede pertenecer por años a la misma iglesia, compartir la misma confesión de fe, las mismas actividades eclesiásticas y aún así no tener una verdadera comunión cristiana. De paso, mis hermanos, cuando nos quedamos a almorzar en la iglesia, cosa que hacemos algunas veces al año, solemos decir que nos vamos a quedar aquí en el edificio para tener comunión, para tener un tiempo de comunión. Y yo entiendo en qué sentido decimos eso. Pero yo pienso, mis hermanos, que sin quererlo nosotros podemos estar transmitiendo una idea equivocada. El hecho de comer todos juntos no significa necesariamente que estamos teniendo comunión. ¿Cuál es el tipo de relación al que la Biblia llama comunión cristiana? Bueno, esta palabra que Reina Valera traduce como comunión es koinonía. De hecho, algunas iglesias usan esta palabra asimismo como una transliteración del griego al español. Estamos teniendo un tiempo de koinonía. Y esta palabra proviene de una raíz que significa común, koinos, común. De manera que la palabra comunión, de hecho en español lo transmite perfectamente porque es común unión. La idea que esta palabra transmite es la de un grupo de personas que tienen algo en común, algo de lo que todos participan y que todos comparten. Vayamos por un momento a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Este pasaje arroja mucha luz en cuanto a la verdadera comunión cristiana. Pablo dice aquí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por vuestra koinonía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo da gracias al Señor porque estos hermanos tenían comunión en el Evangelio. Y cuando nosotros leemos esta frase en el contexto de toda la epístola, nos damos cuenta que Pablo está señalando el interés de estos hermanos en la divulgación del Evangelio de todas las formas posibles, como bien señala un comentarista, y eso incluye una ofrenda que estos hermanos de Filipos le habían enviado al apóstol Pablo mientras él estaba encarcelado en Roma. Estos hermanos estaban preocupados por la persona de Pablo, pero sobre todo por lo que Pablo representaba para el avance del Evangelio. Y eso era precisamente lo que movía a gratitud al apóstol. Mis hermanos, la preocupación primordial de Pablo no era su sustento material. La preocupación que Pablo manifiesta en esta carta era el hecho de que estos hermanos se involucraran en la expansión del mensaje del Evangelio y sobre todas las cosas que ellos vivieran a la altura de ese mensaje. Que sus vidas fueran dignas del mensaje del Evangelio. Noten el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Me fascina esta frase. Si todos compartimos en común el mismo Espíritu Santo, si tú también has sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios y hecho miembro del cuerpo de Cristo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. A la luz de estos textos, mis hermanos, ¿qué debemos entender por verdadera comunión cristiana? Cuando el doctor J.I. Packer lo define de esta manera, y él da básicamente dos definiciones que se complementan entre sí. En primer lugar, es compartir con nuestros hermanos en la fe aquellas cosas que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que podamos ayudarles a conocerle mejor y enriquecer así su comunión con Él. Es decir, yo fortalezco mi comunión, pero comparto esto con mi hermano para que él también conozca mejor a Dios y para que él también pueda fortalecer su comunión con Dios. Pero en segundo lugar, dice Packer que comunión es procurar compartir con otros lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo. Otra vez, la misma idea, pero ahora sigue diciendo, como un medio de encontrar fortaleza, aliento e instrucción para nuestras propias almas. Así que no se trata simplemente de estar juntos. Podemos estar todos juntos en la cancha de basquetbol almorzando un domingo. Pero eso no necesariamente es comunión cristiana. Podemos involucrarnos juntos en actividades eclesiásticas, pero eso no necesariamente es comunión cristiana. Comunión es compartir con otros aquello que todos tenemos en común, el conocimiento de la persona de Dios y su palabra, con miras a que mi hermano tenga una comunión con Dios cada vez más profunda y con miras a que él fortalezca, aliente e instruya su alma en el temor de Dios. Eso es comunión cristiana. Y esto nos dice de entrada que la comunión de la que estamos hablando aquí es una experiencia exclusivamente cristiana. Óiganlo bien, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana. Esta relación de la que estamos hablando aquí es exclusivamente cristiana. Ninguna persona que no haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede participar de este tipo de relación. Cualquiera puede casarse y va a tener una relación con su esposa. Cualquiera puede pertenecer a un club social, sea cristiano o no. Cualquiera puede pertenecer a un partido político. Cualquiera puede compartir con otros un interés deportivo o un interés académico o un interés profesional. Pero solo los cristianos pueden tener comunión. Solo los cristianos pueden tener ese tipo de relación que la Biblia describe, porque esa relación tiene como punto de partida la relación que nosotros tenemos con Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído. Deténgase allí un momentito. ¿A quiénes está describiendo Juan cuando dice lo que hemos nosotros visto y oído? Bueno, la iglesia a la que Juan le escribe estaba siendo amenazada por falsos maestros. Y ahora Juan quiere llevar a estos hermanos a recordar que ellos debían descansar en la revelación apostólica. Lo que hemos visto y oído, nosotros los apóstoles, nosotros que vivimos con el Señor, nosotros que lo palpamos físicamente, que fuimos comisionados por Él para llevar adelante su revelación. Bueno, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros les hemos anunciado. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten cómo Juan está trabajando aquí dos niveles de comunión. La comunión del creyente con Dios, la comunión de los creyentes entre sí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está describiendo aquí la vida cristiana como un andar en luz, porque es una vida vivida en obediencia a la voluntad de Dios. En la misma medida en que nosotros andamos en luz, en esa misma medida crecemos en nuestra comunión con Dios. Pero Él dice también que en esa misma medida nosotros crecemos en nuestra comunión unos con otros. Ahora es importante, hermanos, notar que cuando Juan habla de andar en luz, no se está refiriendo a una vida perfecta. Juan no se está refiriendo a una vida sin pecado, porque él mismo dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De hecho, él dirá inmediatamente que si alguno dice que no tiene pecado, no solamente se está engañando a sí mismo, sino que está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos tenemos pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que no se trata de una vida sin pecado, pero sí de una vida que trata adecuadamente con el pecado. Todos aquellos que andan en luz anhelan obedecer a Dios. Todos luchan con las tendencias pecaminosas de sus corazones. Y cuando son vencidos en la batalla, en vez de justificarse a sí mismos, vienen delante de Dios en confesión de faltas y procurando aquella gracia que necesitamos para seguir luchando. Eso es andar en luz. Y todos aquellos que viven de ese modo tienen comunión entre sí. Aquí tenemos a un hombre que tiene comunión con Dios y desea hacer su voluntad. Aquí tenemos a otro hombre en la misma situación, procurando hacer lo mismo, con el mismo anhelo. Bueno, lo que Juan nos dice en este pasaje es que ese anhelo que estos dos hombres tienen es como un imán que los va a atraer el uno al otro para tener una verdadera comunión cristiana. ¿Es esa lógica difícil de entender? No. Este pasaje no nos enseña nada complicado. No hay que saber griego para interpretarlo correctamente. Pero, mis hermanos, lamentablemente, el individualismo que caracteriza a nuestra generación se ha colado en las filas del cristianismo, y muchos pretenden tener una relación con Dios tan privada, tan personal, que dan la impresión de que ellos no necesitan a nadie más para vivir sus vidas cristianas. Pero lo cierto es que Dios obra en nuestras vidas a través de dos canales. Una sola fuente, como alguien ha dicho, dos canales. Por un lado está la obra directa del Espíritu en nuestros corazones. Por el otro lado está la obra del Espíritu en nosotros a través de otros creyentes. Son dos canales. Y mis hermanos, ambas cosas son necesarias para poder crecer en santidad. Sí, Dios trata directamente con nosotros a través de su palabra. ¿Cuántas veces has estado en tu devocional personal, leyendo, estudiando las Escrituras, y el Espíritu Santo ha venido, ¡pum!, y te ha dado un golpe? En el día de ayer o antes de ayer ayer en la mañana estaba leyendo la palabra de Dios. Y leyendo las Escrituras en el libro de Deuteronomio, y otra cosa que estaba leyendo en mi devocional personal, el Espíritu Santo me convenció de pecado. En un contexto particular había hecho un comentario que no debía haber hecho. Eso es algo personal,
Algo que el Espíritu de Dios hace en ese momento contigo, nadie lo ve. Pero mis hermanos, a menudo Dios decide usar a otros hermanos como instrumentos para comunicarnos su verdad, para corregir nuestros errores. Mis hermanos, el cristiano omnicompetente no existe. Ese creyente no existe. Nosotros somos gentes necesitadas y a Dios le ha placido suplirnos lo que necesitamos a través de otros. Y eso es algo que el Nuevo Testamento enfatiza una y otra vez. Romanos capítulo 15, versículo 14, Pablo dice: yo sé, mis hermanos, que ustedes estáis llenos de toda bondad, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Ayúdense unos a otros, dice Pablo, y así cumplirán la ley de Cristo. El texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, un texto que hemos mencionado muchas veces en esta serie. ¿Qué dice Pablo allí? Cristo, la cabeza de la iglesia, ha dado a la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. La visión que Pablo tiene de la iglesia no es la de un grupito de pastores haciéndolo todo. No, la visión que Pablo tiene de la iglesia es la de un cuerpo donde todos los miembros, dice Pablo, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos haciendo lo que tienen que hacer. Primera Tesalónica 5:14, os rogamos hermanos, allí no dice os rogamos pastores, allí no dice os rogamos diáconos, allí no dice os rogamos maestros de escuela dominical, allí dice os rogamos hermanos que alentéis a los de poco ánimo, que amonestéis a los ociosos, que sostengáis a los débiles. Hermanos. Segunda Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, la paz, la justicia. ¿Con quién? Con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. El cristianismo no se hizo para el llanero solitario. Por eso es que es tan importante la iglesia en la vida del creyente. Y aquí es importante recordar lo que yo decía en un sermón anterior. Cuando yo hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo a lo que ocurre aquí cada domingo, en la mañana y en la tarde. Para muchas personas, la iglesia es un lugar a donde vamos a escuchar sermones. Fui a la iglesia, escuché el sermón, ya estoy pago. No, mi hermano, cuando yo hablo de la iglesia, me refiero a una comunidad que funciona como iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas. Somos iglesia todo el tiempo. Y el que piensa no necesitar esa iglesia, no es porque es un super santo, es porque no se conoce a sí mismo. R.C. Sproul dice al respecto: es común escuchar personas declarar que ellos no necesitan unirse a una iglesia para ser cristianos. Ellos proclaman que su devoción es personal y privada, no institucional ni corporativa. Y ahora dice Sproul, este no es el testimonio de los grandes santos de la historia. Este es la confesión de un necio. La confesión de un necio. ¿Cómo describe Pablo una iglesia en funcionamiento? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Hermanos, este texto es crucial y es un pasaje que habla por sí mismo. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto siempre me ha llamado la atención. Pablo no dice así también la iglesia. No, así también Cristo.
Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. El que dice tener una relación con la cabeza y al mismo tiempo no tiene una relación con el cuerpo, se está engañando a sí mismo. Tener relación con Cristo en el Nuevo Testamento es sinónimo a tener comunión con la iglesia. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y Pablo continúa diciendo que Dios hizo las cosas de esa manera para que todos nos preocupemos, nos encarguemos los unos de los otros. He ahí lo que significa en la práctica tener comunión cristiana. Pablo lo describe como la interacción de los miembros de un cuerpo, poniendo cada uno en funcionamiento los dones que el Señor le ha dado para beneficio de todos. Y cada cual debe servir al Señor de acuerdo a la necesidad que se presente y de acuerdo a las posibilidades que tenga de servir. De ahí todos esos textos que encontramos en el Nuevo Testamento que nos hablan de nuestros deberes corporativos en el cuerpo de Cristo. Ámense unos a otros, Juan 13:34. Vivan en paz unos con otros, Marcos 9:50. Prefiéranse unos a otros, Romanos 12:10 y 16. Edifíquense unos a otros, Romanos 14:19. Acéptense unos a otros, Romanos 12:16 y 15:7. Y ese texto es interesante porque el ejemplo que pone es el de Cristo. Así como Cristo nos aceptó, acéptense unos a otros. No todos en la iglesia tienen la misma personalidad o el tipo de personalidad que encaja con la tuya. Pero ¿sabes qué? El mismo Cristo te aceptó a ti y aceptó a ese otro hermano que en tu mente es un tipo raro, peculiar. Pero Cristo los aceptó a los dos. ¿Quién eres tú para estar poniendo en la lista, estos son los hermanos con los que yo voy a tener comunión, pero con estos no, son demasiado raros? No, dice Pablo, acéptense unos a otros como Cristo los aceptó. Amonéstense unos a otros, Romanos 15:14, y esta palabra no es sinónimo de reproche. Puede incluir reproche, pero la idea de amonestar es poner en la mente de alguien algo que este hermano no tiene en su mente en ese momento. Tal vez puede ser una idea equivocada, una enseñanza errada. Preocúpense unos por otros, 1 Corintios 12:25. Sírvanse unos a otros, Gálatas 5:13. Sopórtense con paciencia los unos a los otros, Efesios 4:2. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, Efesios 4:32. Perdónense unos a otros, Efesios 4:32. Canten unos a otros, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Estaba pensando en la ventaja que tiene ahora esta pantalla, porque nos permite cantar sin tener nuestros ojos y nuestras mentes sumergidas en el himnario. Ahora nosotros podemos levantar la cabeza y estar más conscientes de que hay hermanos a nuestro alrededor a quienes nosotros queremos edificar con nuestros cantos. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú cantando un himno como el que cantamos esta mañana, nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, y allí sentado en tu silla cantando este himno, le has pedido al Señor que aplique esa palabra con poder en el corazón de algún hermano, de alguna hermana, que probablemente está sentado aquí en esta mañana y que está cargado en su corazón? Señor, estoy cantando esto, estoy proclamando esta verdad, aplícala con poder en el corazón de mis hermanos que sufren. ¿Cuándo fue la última vez? Pues estamos cantando ya por inercia.
Anímense unos a otros. Primera Tesalónica 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Podemos ser tan alérgicos al catolicismo romano que olvidemos que la Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 16 que en ocasiones debemos confesarnos los pecados unos a otros. Oremos unos por otros. Ese mismo texto de Santiago. Hospedaos unos a otros. Primera de Pedro 4:9. Saludaos unos a otros. Romanos 16:16. ¿Qué hacemos con todos esos textos? Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Queridos hermanos, es imposible leer el Nuevo Testamento y perder de vista esta dimensión corporativa de la vida cristiana. Y noten algo interesante en esos textos que leímos. Y es que Dios no asume que la comunión cristiana estará exenta de problemas. Dios no asume eso. Dios no asume que la comunión cristiana estará exenta de dificultades. Por eso nos exhorta a vivir en paz. Nos manda a vivir en paz. Nos manda soportarnos con paciencia. Nos manda amonestarnos. Nos manda perdonarnos unos a otros. Como bien ha dicho alguien, perseguir ese tipo de relación que la Biblia llama comunión cristiana es estar abierto a las heridas, es estar abierto a los malos entendidos, es estar abierto a los inconvenientes, porque nuestras relaciones están influidas por el pecado que todavía mora en mí y que mora en mi hermano. Pero ¿saben qué? A pesar de todo eso, el aislamiento no es una opción. No si tú eres cristiano, no si tú eres cristiana, el aislamiento no es una opción. De hecho, déjame decirte algo más fantástico, más maravilloso. Dios usará esos mismos problemas, esas mismas dificultades que seguramente surgirán en la misma medida en que nos acerquemos a nuestros hermanos en la fe. Dios va a usar esos problemas para pulirnos a la imagen de su Hijo. El hierro con hierro se afila, dice en Proverbios 27:17, y el hombre con el rostro de su amigo. Aquí tenemos a un pedazo de metal sin pulir, aquí tenemos otro pedazo de metal sin pulir. Cuando nosotros frotemos fuertemente un metal con el otro, seguramente la aspereza de uno hará sacar chispas a la aspereza de otro. Pero si nosotros seguimos frotando el hierro, estas mismas asperezas harán el trabajo de pulidora. Es así como Dios quiere que nos pulamos. Yo no sé si esa palabra es correcta en el castellano, pero es así como Dios quiere pulirnos en el roce con las asperezas de los demás. Mi hermano, mi hermana, tú puedes tratar de evitar problemas alejándote de todo el mundo, pero de ninguna manera podrás seguir creciendo a la imagen de Cristo. Porque Dios no ha prometido hacer esa obra de santificación en soledad. Dios no ha prometido hacer esa obra de santificación sin enfrentar problemas, dificultades, inconvenientes con otras personas. Tomen cada una de las características del fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Y se van a dar cuenta que cada una de esas características tiene que ver con problemas. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué tipo de amor? El que tú le tienes a este hermano y a esta hermana, que contigo todo es felicidad, que te cae de maravillas. ¿Es ese tipo de amor el que Pablo está describiendo allí como el fruto del Espíritu? No, de ninguna manera, porque ese amor, ese tipo de amor, de amar al que te ama, saludar al que te saluda, bendecir al que te bendice, dice Cristo en Mateo 5, que es típico de los paganos. ¿Qué tú haces de más?
No el amor que se está describiendo en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Es ese tipo de amor sobrenatural que me lleva a amar al que me hiere, que me lleva a amar al que me hace daño. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo, ¿qué tipo de gozo? La alegría de aquel que tiene un buen sueldo, una buena casa, un buen carro y un buen matrimonio y mucha salud para disfrutarlo. No es el gozo que se puede describir como contentamiento en Cristo. Estoy contento, dice Pablo, cualquiera que sea mi condición. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. 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 ¡Qué paz! En cierta ocasión se hizo un concurso donde se le pidió a un grupo de pintores que pintaran algún cuadro que representara la paz. El cuadro que ganó el primer lugar era un cuadro de una imagen de un río tumultuoso. Y había un árbol a la vera del río y una ramita que casi tocaba el agua tumultuosa. Y encima de esa ramita había un pajarito cantando. Eso es paz. Amor, gozo, paz. Paciencia. Paciencia. Mucha gente pide paciencia. Déjame decirte que cada vez que pides paciencia le estás pidiendo a Dios problemas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es sobrenatural, hermanos. Y eso solamente ocurre en el contexto de problemas. Y lo mismo podemos decir de la descripción que hace Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor en acción. El amor es sufrido. El amor no guarda lista de contabilidad. El amor no toma venganza. Hermanos, el amor del que se está hablando allí es el amor que se alcanza a aquellas personas que no son fáciles de amar. Y a la luz de todo esto que hemos visto hoy, mis hermanos, yo quisiera que esto no sean palabras al viento. Quiere el Señor ayudarnos a hacer una evaluación honesta y profunda de nosotros mismos a la luz de estas cosas. Querido hermano, querida hermana, tú tienes este tipo de relación que hemos descrito hoy aquí con otras personas en la iglesia. Ese tipo de relación en la que cada uno comparte aquellas cosas que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que podamos ayudar al otro a conocerle mejor y a enriquecer así su comunión con Dios. Tú tienes ese tipo de relación. Piensa allí en tu asiento. Si tú puedes citar por lo menos 3 nombres de hermanos de la iglesia con los que tú tienes ese tipo de relación. Y si lo encuentras, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. ¿Estás recibiendo tú ese tipo de ayuda en la iglesia? Y para que tu mente no se vaya rápidamente a juzgar a los otros, eso es lo que yo digo, que en la iglesia nadie ayuda a nadie. No, la pregunta, yo no te estoy preguntando para que tú juzgues a los demás. Mi pregunta es para que tú te evalúes a ti mismo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a recibir ese tipo de ayuda? ¿Qué tan dispuesto estás tú a ser amonestado? ¿Qué tan dispuesto estás tú a ser corregido? ¿Qué tan alto tienes tú la defensa? Esa es la pregunta. ¿Saben los hermanos que se pueden acercar a ti sin problema porque tú vas a recibir la amonestación con un limpio corazón, con un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios, con gratitud por el amor que ese hermano te está manifestando o esa hermana? ¿Te estás aislando de los hermanos de la iglesia? Y déjenme decirles algo, todo aquel que se aísla en la iglesia, siempre o casi siempre, tiene una buena justificación. Porque es que en la iglesia siempre va a haber problemas. Si tú quieres buscar excusas para aislarte de los hermanos, te aseguro, las encontrarás de sobra. Empezando por nosotros los pastores.
¿Te estás aislando de los demás? Mi hermano, ninguna iglesia es perfecta. Ningún equipo de pastores es perfecto. Pero cuidado, mi hermano, mi hermana, porque el aislamiento suele ser el primer paso para la apostasía. El aislamiento suele ser el primer paso para la apostasía. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 1, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Tanto que se meten. Mi libertad cristiana. Están invadiendo mi libertad cristiana. Cuidado. El que se aísla busca su propio deseo. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué tan dispuesto estás tú a salir de tu zona de comodidad? Ese es el punto aquí. Tener comunión con otros implica salir de nuestra zona de seguridad. Todos nosotros tenemos una zona en la que nos sentimos como un pez en el agua. Ay, pero ya cuando hay que amonestar al otro, llamar la atención, ayudar a un hermano que tiene un problema, yo tengo demasiados problemas yo mismo. ¿Qué tan dispuesto estás a salir de tu zona de seguridad? Porque déjame decirte algo, mi amado hermano, mi amada hermana, toda relación corre riesgos. Toda relación humana es arriesgada, incluyendo la relación de los padres con los hijos. Nadie sabe cuando sus niños están pequeños cómo van a reaccionar a horas de desvelos, a manifestaciones de amor. Toda relación es arriesgada. Pero ¿sabes una cosa? Si Cristo no hubiese abandonado su zona de seguridad, tú estarías condenado a irte al infierno por los siglos de los siglos. Para que Cristo pudiera salvarnos, Él tuvo que abandonar su zona de seguridad. Y lo que estamos diciendo es que para tener ese tipo de comunión, ese tipo de relación que nosotros hemos descrito hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos que estar dispuestos a abandonar la zona de seguridad. Y para todos aquellos que están aquí sin Cristo, una sola cosa más. Yo decía al principio que el hombre anhela tener el tipo de relación que debimos haber tenido, de no haber caído en pecado. Todos anhelan ser amados y aceptados. Todos anhelan pertenecer a un conglomerado en el que pueda sentirse seguro. Pero ¿sabes qué? Ese anhelo que tú percibes en tu corazón no es otra cosa que el anhelo disfrazado de la necesidad que tú realmente tienes. Y esa necesidad que tú realmente tienes no es primariamente que otros seres humanos igual que tú te amen, te acepten y te reciban. La necesidad primordial que tú tienes en tu corazón es que el Dios de los cielos te ame, te acepte y te reciba como uno de sus hijos. Tu necesidad primaria es reconciliarte con el Dios contra el cual tú has pecado. Tu necesidad primaria es que el Dios de los cielos, que hoy es tu juez, venga a ser tu Padre por medio de la obra redentora de Cristo, la cual debes aceptar por medio de la fe. No te engañes, mi amigo, no te engañes. Tu necesidad primaria no la van a suplir otros seres humanos. Tu necesidad primaria solo puede suplirla Dios. Como decía Agustín de Hipona, y con esta cita concluyo, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestra alma solo encontrará descanso cuando la encuentre en ti. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Señor, por la ayuda que nos has dado para poder exponer un tema tan importante. Oh Señor, que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea reconocida como una iglesia donde los hermanos, los miembros que la componen, tienen una verdadera comunión de amor, una verdadera comunión cristiana los unos con los otros. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en este aspecto de nuestra vida corporativa. Pero mira a aquellos, oh Señor, que no tienen comunión contigo. Mira a aquellos que todavía están en sus pecados.
ten misericordia, Señor, y con cuerdas de amor atráelos a la cruz del Calvario. Señor, reparte liberalmente en esta mañana arrepentimiento y fe, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.